Bienvenidos estudiantes a la clase número 20 del Preuniversitario San Pedro Joven, hoy día el eje de probabilidad y estadística. Recordemos esta trayectoria que hemos hecho sobre los contenidos de prueba de transición. Hemos pasado por números, álgebra y funciones, geometría y ahora finalmente probabilidad estadística, la cual engloba 14 preguntas. ¿Qué vamos a aprender en específico el día de hoy? Tablas de frecuencia absoluta y relativa. Esta es una típica tabla, el dato. Dato es la información que se está estudiando en la estadística. Frecuencia. Número de veces que se repite un dato en un intervalo o clase. También se le denomina frecuencia absoluta. Frecuencia acumulada. Esta se obtiene sumando ordenadamente las frecuencias absolutas hasta la que ocupa la última posición. En esta me voy a detener un poco para indicar que, por ejemplo, este número 5 que se obtiene aquí es la suma del 3 más el 2. Luego acá se obtiene 10 porque es la suma del 5 con el 5. Es decir, por eso dice acumulando, se van sumando las frecuencias anteriores. Luego tenemos la frecuencia relativa. Esta se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta y el total de observaciones de cada uno de los datos y se puede representar en fracción, decimal o porcentaje. Frecuencia relativa acumulada. Esta se obtiene sumando ordenadamente las frecuencias absolutas acumuladas hasta la que ocupa la última posición. Entonces prácticamente lo mismo que la frecuencia acumulada de acuerdo a los datos, donde tenemos acá que ven este 50 que está aquí, se obtuvo al sumar el 20 con el 30. Y este 100 que se obtuvo acá, al sumar el 50 con el otro 50%. Por último rango, esta es la diferencia entre el mayor y el menor valor de la muestra. Continuemos. Tabla de frecuencia de datos agrupados. Primero, calcular el rango de la muestra. Paso 2, determinar la cantidad de intervalos que se quiere tener. 3, calcular la amplitud de los intervalos, que es el cociente entre el rango y la cantidad de intervalos. La amplitud no necesariamente tiene que ser la misma en todos los intervalos, depende del criterio del investigador. Y la marca de clase, que es el promedio de los valores extremos en un intervalo. Entonces apliquémoslo a esta tabla. Aquí hay tramos. Luego la amplitud va de 0 a 100, es decir, 100 es la amplitud, luego de 100 a 200 también sigue siendo 100, 200 a 300 también. Es importante agregar que en el primero, como ya hemos visto en ecuaciones y el tema de los intervalos, acá está cerrado para 0 y abierto para 100. Eso quiere decir que no toma el valor de 100, pero sí en el siguiente tramo. De 100 a 200, abierto para 200, pero 200 lo va a tomar en el siguiente tramo. Y la marca de clase es la mitad, entre 0 y 100 es 50. Entre 100 y 200, 150. Y así. Gráficos. Los gráficos son entonces lo que nos va a ordenar la distribución de las frecuencias y a entender los datos. Tenemos el histograma, el gráfico de barra, gráfico de líneas y gráfico circular. En el histograma, acá tenemos entonces, vamos primero a entender cómo se construye este histograma. Acá tenemos una serie de datos y luego todos estos datos se va a dividir entre el valor máximo y mínimo para sacar esto del rango. El valor máximo vemos ahí que es 18, acá está, y el valor mínimo 9, eso da entonces un rango de 9. Una vez tenido ese rango, entonces empezamos a ordenar los intervalos, ¿ya? De 9 a 11, de 11 a 13, 13 a 15, 15 a 17, 17 a 19. Y es importante lo que les nombraba del intervalo. Dice acá, regla del contar frecuencias. Incluye el valor de la izquierda, pero no el valor de la derecha. Y finalmente entonces se van contando los datos obtenidos para cada uno de estos intervalos. Luego pasamos entonces al construir en el histograma. Si se dan cuenta entonces, tenemos en el eje X los intervalos y en el eje Y las frecuencias. De 9 a 11, según nuestra tabla construida, la frecuencia absoluta es 5, por lo tanto se marca acá 5. Y todas estas barras son pegadas porque es una continuación de la otra. Ya, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo interpretar ahora el histograma. El anterior fue construir, ahora interpretar. Tenemos el siguiente histograma que representa las frecuencias y los grados de temperatura, acá en grados Fahrenheit.
Entonces dice, ¿cuál intervalo tiene la mayor cantidad de datos? Entonces, la mayor cantidad de datos son las frecuencias. Recuerden, las frecuencias son cuántas veces está ese dato en ese intervalo. Por lo tanto, sería el intervalo 51 a 55. Dice, ¿cuántas temperaturas fueron menores que 46? Entonces, menores que 46 tenemos el rango 36 y 40. Intervalo. No recuerden que hay intervalo. 36 a 40 y 41 a 45. Entonces hay que sumar las frecuencias de cada uno y se obtiene que son 9. Son 9 las temperaturas que fueron menores que 46. Ahora, ¿cuántas temperaturas fueron al menos 51 grados? Cuando dice al menos, quiere decir de 51 grados hacia arriba. O sea, mínimo 51 grados. Entonces tenemos el intervalo de 51 a 55 y el de 56 a 60. Y ahí entonces hay que sumar estas frecuencias obteniendo un total de 14. Siguiente. Estos son los gráficos de barras. Pueden estar representados con cualidad, es decir, alguna característica, color, preferencia, sí o no, en el eje X, y en el eje Y, entonces la frecuencia. También se puede interpretar con números y números, que es, por ejemplo, el ejemplo del histograma. Números como metros, años, kilos, grados, cantidad de personas, y al otro lado la frecuencia. Gráfico de líneas, esto nos ayuda a visualizar una tendencia. Se marcan los puntos donde se intersectan estos datos y luego donde se correlacionan estos datos y luego se dibuja la línea tendencia. Por último, el gráfico circular, o también llamado gráfico de torta, es dividir los datos en un máximo de 100%. Es decir, el gráfico de torta representa una totalidad de 100% y ahí se le atribuye cada porcentaje a los datos obtenidos. Vamos a los ejercicios. Ejercicio básico. Dice así. El gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. Entonces ahí está el gráfico de torta, la sumatoria total es 100 y vemos que muy de acuerdo hay un 30%, algo de acuerdo 29%, algo en desacuerdo no contesta cada uno 2% y ni de acuerdo ni en desacuerdo un 37%. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 3 partido 10. Primero hay que recordar el tema de la frecuencia relativa, que no es cierto que está representada por porcentaje, así que es correcta esta primera parte. ¿Pero corresponde a 3 es a 10? Yo les dije que el total era 100%, ¿no es cierto? Entonces, si el total es 100%, ese 30 es 30 del 100, del total. Por lo tanto, tenemos 30 partido 100. Finalmente se simplifican un 10 y un 10 de abajo y tenemos que sí, efectivamente 3 partido 10 es el muy de acuerdo. Esta sería la respuesta correcta, pero analicemos por qué las otras no son. Dice B. La frecuencia de los que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo supera en 8 estudiantes a los que contestaron algo de acuerdo. Ya, entonces, saquemos cuánto significa esos estudiantes. El total aquí nos dice 300 estudiantes. Entonces tenemos que el total, que es 300 estudiantes, es el 100%. Y nos dice que superan 8 estudiantes en los que contestaron algo de acuerdo. Entonces, saquemos cuánto es ese 37%. Acá está, 37. No, al otro lado, disculpen. Porque queremos sacar la cantidad. ¿Cuánto es ese 37%? Entonces nos va a quedar que la X, lo que estamos buscando, es 37 por 300 dividido 100. Y eso, acá voy a sacar los ceros, entonces me queda 37 por 3. Y 3 por 7, 21, sobran 2 acá, o sea, reserva 2. Y 3 por 3, 9, 10, 11, me daría 101. O sea, ni de acuerdo ni en desacuerdo hay 101 personas, ¿ya? Y me está diciendo que eso supera a los que contestaron algo de acuerdo. Entonces vamos a sacar también esa cantidad. Algo de acuerdo es un 29%.
Entonces, si seguimos la lógica, porque en el fondo es cambiar ese 37 ahora por el nuevo porcentaje. Entonces nos va a quedar 29 por 300 partido 100. Entonces nos va a quedar que el porcentaje se multiplica por 3. 3 por 9, 27. 3 por 2, 6, 7, 8. 87. Bueno, acá nos dice que la diferencia que lo supera es de 8 estudiantes. Entonces acá vemos que 87 para llegar a 101 es más que 8 estudiantes. Por último, el nivel de acuerdo de la encuesta es bimodal. Esto no lo he marcado en esta clase, lo veremos en la clase siguiente con el profesor Víctor, pero se refiere a la moda, una variable estadística, o no, un parámetro estadístico que es cuál es la cantidad que más se repite. Y aquí es muy difícil ver esto, y bimodal quiere decir que son dos cantidades que se repiten y no dan los datos para contestar eso. Y 2 estudiantes no contestan la encuesta. Ya, eso tampoco responde porque ese 2 es 2%. Tenemos que entonces sacar de acuerdo al porcentaje total de 300 estudiantes de acuerdo a un 100% para saber cuántos son, como lo hicimos recién para sacar esta diferencia de supuestamente 8 estudiantes. Por tanto, la respuesta ahí está, es la A. Siguiente. Ejercicio intermedio. En la tabla adjunta se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de personas. Tenemos entonces los intervalos, cierta frecuencia relativa porcentual. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces acá nos dan una serie de aseveraciones que tenemos que ver cuál es falsa, pero de acuerdo a nuestra tabla está incompleta, ¿ya? ¿Cómo conviene partir esto? Bueno, lo primero es poder obtener el total. Y eso solamente equivale tomando cualquier par de datos. Por lo tanto, lo voy a anotar acá arribita. ¿Cómo sacamos el total? El total de la muestra. ¿Ya? Lo primero entonces, el total. Tenemos que para una frecuencia de 8, eso equivale al 16%. Entonces nuestra pregunta es, el 100%, ¿cuánto es? ¿Cuánto es ese total? Nos va a quedar entonces que la X es igual, es decir, la cantidad del 100%, es igual a 8 por 100 dividido 16. ¿Ya? El 8 en 8, 1, el 8 en 16, 2, por lo tanto me queda 100 dividido 2 y eso es 50. Por lo tanto, el total de los datos, y lo vamos a anotar acá porque hacia abajo sería esta suma, sería 50. ¿Ya? Entonces, aplicando eso podemos obtener los otros datos. Por ejemplo, acá entre el intervalo 18 a 24. Con eso obtenemos el total, acá lo anoté entonces, toda la suma de los datos serían 50. Ahora vamos a obtener el siguiente que es con este dato de 14. Entonces la pregunta es, 14, ¿a qué porcentaje equivale sabiendo que el total de datos de 50 fue el 100%? ¿Ya? Entonces me va a quedar que X porcentaje, porque ahora estoy sacando el porcentaje de 14, va a ser igual a 14 por 100 dividido 50. Entonces acá me va a quedar 0, 0 y me va a quedar 140 dividido 5. El 5 para que me dé 14 lo multiplico por 2, me da 10. Me sobran 4 para llegar a 40, 5 por 8, 40. Ahí está. Por lo tanto es 28% acá. ¿Me quedó muy bien? 28, ahí está. Luego, tenemos otros datos acá que nos indican que el 3, ¿a qué porcentaje equivale? Si, de nuevo, 50 es el 100%.
Entonces sería prácticamente lo mismo. Para sacar X porcentaje se multiplica el 3 por el 100 y se divide por 50. Entonces acá se van los ceros y me queda 30 por 10, 3 por 10, 30, dividido 5, 6. Por lo tanto, acá es 6%. Ahora con el 18. El 18%, sí, o sea, bueno, lo voy a anotar como... O sea, todavía lo que iba a anotar, pero quiero hacerlo de forma ordenada, es decir, la cantidad, la X acá. X, ¿a qué porcentaje esto del 18 equivale sabiendo que el 50 es el 100%? Entonces me va a quedar que X es igual a 50 por 18 y todo eso partido 100. Entonces me va a quedar, saco acá el 0 y 5 por 8, 40, 5 por 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y abajo me queda 10, por lo tanto eso es 10. Entonces, una cantidad de 10 para 18. Me falta entonces uno de cada uno, pero como tengo el total que es 50, puedo saber de cuál es el número que va ahí con respecto a frecuencia. Entonces tenemos 8 más, bueno, tengo que sumar todo, el 8, el 14, el 10 y el 3 y restárselo al 50. Entonces voy a obtener 8, 9, 10, 11. 11 serían acá 25, con 10, 35. Para llegar a 50 serían 15. A ver, ¿estoy bien? Sí, 35. Entonces con 5 llego a 40 y con 10 a 50. Entonces sería 15. Ahora entonces me lo pregunto con respecto a este número 15 que saqué respecto al total. Entonces 15 ¿a qué porcentaje equivale? Sabiendo que 50 era este 100%. ¿Ya? Entonces me queda que X, ahora en porcentaje, el último, me queda 15 por 100, entonces le agrego los 0, dividido 50. Se van aquí los 0 y me queda que 5 para llegar a 15 es 3 y le agrego aquí un 30. Por lo tanto acá obtengo el 30. Ya, ahora entonces voy a analizar la tabla. Tengo que saber cuál es la falsa. Dice, la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27 años. La marca de clase era el valor que estaba al medio. El de mayor frecuencia, si observamos, es el de 24 a 30. ¿Ya? Y justamente 27 es el valor que está al medio, así que esa es correcta. Luego dice, un 44% de las personas tiene menos de 24 años. Ese intervalo de menos de 24 años es el intervalo 1 y 2. Porque recuerden que está abierto para el 24, así que serían los menores. Es el 1 y 2. ¿Y cuánto es 16 más 28? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y sí, da efectivamente 44. El grupo en total tiene 50 personas, sí, fue por donde partimos. Exactamente un 38% de las personas tiene menos de 30 años, entonces ahí tendría que tomar los 3 primeros intervalos, ¿ya? Un 38% de las personas tiene menos de 30 años, sí. 38%, entonces ahora tengo que mirar los porcentajes. Y vemos que tengo 16, 28 y 30, así que esa sería la falsa. La alternativa D. Y la E dice 28 personas tienen a lo menos 24 años, o sea, de 24 hacia arriba. Eso sería el intervalo, sí, 3, 4 y 5. Y si yo sumo, claro, me dan 28. Así que súper bien. Terminamos el ejercicio intermedio. Ahora, último ejercicio, avanzado.
que si bien dice avanzado, es sencillo de resolver, pero lo coloqué en esta categoría porque hay harta información y puede que eso distraiga. Miren, dice, en el gráfico de la figura adjunta se muestra la frecuencia acumulada de las alturas en metros de los edificios construidos el último año en una determinada comuna, donde los intervalos son de forma AB, abierto para el último valor, y el último intervalo de la forma CD, o sea, ahí es cerrado. A partir de la información presentada en el gráfico se construye la siguiente tabla de frecuencias. Y fíjense, dice frecuencia acumulada, no la frecuencia que estábamos viendo recién, que eso tiene que ver con la frecuencia absoluta o relativa que la porcentual, que es de acuerdo al porcentaje. ¿Cuáles son los valores R, S, T y Q? Ya, entonces, quedémonos con eso, acumulada. Primero, el valor. ¿Cuánto hay de 0 a 10? Entonces observamos nuestro gráfico y dice que de 0 a 10 es 10, mirando el eje Y, ¿no es cierto? Entonces descartamos de inmediato la alternativa A. Puede ser B, C, D o E. Pero luego dice acumulada, entonces quiere decir que se suma lo anterior. Por lo tanto, bueno, el gráfico representa eso, pero la tabla nos pide frecuencia nomás. Entonces, por eso yo les digo que hay que ir contrastando ambas información. Después dice que de 10 a 20 es 20, ¿no es cierto? Dice que la frecuencia acumulada es 20. Pero como ya inicialmente era 10, eso quiere decir que S es 10. Entonces, repito, lo voy a poner acá al ladito de la tabla. R era 10, ¿ya? Pero la acumulada nos dice que ahora es 20. Por lo tanto, S es 10 porque ya tenía estos 10 acumulados del rango del intervalo anterior. Por lo tanto, S también es 10. Entonces ahí descartada la B, la C y la D. ¿Ya? Entonces es la E, porque fíjense lo que dice después. De 20 a 30 es 25. Si ya era 20, y para llegar a 25, eso quiere decir que la T es 5. Y luego nos indica que de 30 a 40 es 28, por lo tanto eso quiere decir que si ya era 25, se le agregó 3 y por eso se acumuló para llegar a 28. Por lo tanto, miren, la alternativa correcta es la E. Bueno, hemos terminado entonces la clase de hoy día. Recuerden la guía, resolverla, ¿no es cierto? Y todas las dudas en clase. Que estén muy bien. Chao.